tal? Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy tendremos un nuevo debate presidencial rumbo a las elecciones de febrero. Guayaquileño, ingeniero en producción agroindustrial, transportista y agricultor, es Javier Hervás, candidato presidencial por la Izquierda Democrática. Lenin, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Denise, amigos televidentes, un buen día para todos. De Nabón, provincia de La Suay, ingeniero agropecuario, máster en Administración de Políticas Públicas, ex prefecto de La Suay en 3 ocasiones. Se trata de Paul Carrasco, candidato presidencial por Juntos Podemos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hoy les presentamos un nuevo debate entre candidatos a la presidencia de la República. Les recordamos que consiste en 2 rondas con varias preguntas para cada uno sobre su plan de gobierno y las ofertas de campaña. Tendrán los candidatos 60 segundos para responder cada pregunta. Habrá una advertencia de tiempo, una advertencia de sonido, cuando el tiempo esté por terminar. Concluido el minuto, se cierran los micrófonos. Hoy se confrontan las propuestas de Javier Hervás, candidato presidencial por Izquierda Democrática, y Paul Carrasco, candidato presidencial por el movimiento Juntos Podemos. Javier Hervás, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, estimada Denise, estimado Lenin, estimado Paul, un gusto participar de este espacio. Paul, ecuatorianos, perdón. Paul Carrasco, buenos días, bienvenido. Buenos días, ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas. Lenin, muchísimas gracias por recibirnos y darnos esta posibilidad de dirigirnos a la gente. Comenzamos en este primer bloque con Javier Hervás. El segundo bloque lo comenzaremos con Paul Carrasco. Javier, desde sus inicios, Izquierda Democrática acuñó el lema Justicia Social con Libertad, un principio de la moderna socialdemocracia europea. De llegar al poder, ¿cuál va a ser el modelo económico que usted implementará? ¿Cuál será el rol del Estado frente al sector privado? ¿Va a privilegiar la inversión pública o la inversión privada? Claro, bueno, yo no tengo una trayectoria política, tampoco una militancia partidista, pero sí comulgo plenamente y tengo el honor de liderar este proceso electoral del partido con la ideología que me define, que me representa, justamente justicia social con libertad, un Estado que dé la libertad a los ciudadanos que definan los destinos, un Estado que permita que el capital privado sea el principal motor de la economía, un Estado que apoye el emprendimiento para que se cristalice en una actividad económica que genere estabilidad, pero que sí, a través de los tributos, a través de los ingresos, de los recursos naturales no renovables, que es el sector estratégico, el petróleo, se genere atención a los problemas sociales. Tenemos que evitar un incendio social en nuestro país, al cual nos están conduciendo los políticos tradicionales que nos han gobernado en su mediocridad y en su corrupción. Paul Carrasco, usted llegó a la prefectura de La Suay en el 2005 por Izquierda Democrática, en el 2007 fundó el movimiento Participa y en el 2014 el movimiento Podemos. ¿Qué es lo que lo incomoda de la izquierda, que lo lleva cada cierto tiempo a cambiar de tienda dentro de la misma tendencia? Y de llegar al poder, ¿cuál será la inversión que tendrá prioridad en su gobierno, la pública o la privada? Bueno, primero empezaré diciendo que yo soy un demócrata social nacionalista. No me incomoda nada de la izquierda. Lo que pasa es que en el caso de la Izquierda Democrática desapareció en el 2017 y más bien hemos constituido 2 movimientos nacionales, ¿no? Uno local, que todavía existe, y uno nacional que efectivamente tiene una propuesta y una visión de cambiar el Ecuador desde la democracia, sí, con justicia y equidad, sobre todo equidad de oportunidades entre hombres y mujeres, y básicamente además con una propuesta de nacionalismo rescatando lo que sabemos hacer. En ese marco nosotros lo que planteamos definitivamente es un modelo absolutamente distinto que desarrolle varios modelos en el Ecuador, por cada provincia y por cada cantón, dependiendo de sus realidades y en una perspectiva de crecimiento de la Reserva Internacional de libre disponibilidad, en perspectiva de control del rendimiento de los capitales y del cambio, y esto es claro, del PIB nacional a un PIB territorial. Terminó su tiempo, Paul. Javier, usted habla Javier, usted dice hay que evitar un incendio social. ¿Este país necesita un presidente o un bombero?
Bueno, lo que pasa es que en la medida en la cual sigamos con los políticos tradicionales, no solamente vamos a necesitar un bombero, sino realmente alguien que nos saque del caos, que nos están lanzando al precipicio con estos gobernantes que, como dije hace un momento, que con corrupción y mediocridad están postergando los problemas sociales. En nuestro país hay hambre, hay muchas familias que no tienen con qué comprar la comida el día de mañana. Y en esas circunstancias no se atienden esos problemas. Es más, lo que podemos ver es corrupción. Corrupción y mientras estamos aquí en campaña electoral, el gobierno actual nos quiere robar el país por la puerta trasera. Quieren concesionar las 3 refinerías que tenemos. Refinerías, tenemos capacidad para 175,000 barriles diarios de refinación. ¿Y qué está refinando? Alrededor de 101,000. Y así, en ese estado deplorable, la quieren concesionar y quitarnos de los ecuatorianos nuestro patrimonio. Paul, hay muchos que decidieron no participar en esta campaña electoral dadas las malas condiciones económicas que tiene el país y decían: yo no quiero ser el administrador de una quiebra, yo no quiero ser el sepulturero de un Ecuador que aparentemente no tiene salida. ¿Usted sí le ve la luz al final del túnel? Absolutamente. Lo que pasa es que tiene que haber un presidente que no tenga ningún compromiso con grupos económicos, ningún compromiso con mafias políticas, para que luego tenga que repartir la administración del Estado. Y finalmente, alguien que escuche a la gente. Es necesario escuchar a la gente para esos procesos de participación social, para eso asambleas populares, asambleas ciudadanas. En 4 años no vamos a cambiar todo, pero hay que darle prioridades al desarrollo y yo sí le veo la luz. Si nos ponemos de acuerdo con ustedes, vamos para adelante. Javier, usted señala que no va a bajar ningún impuesto y que no va a retirar ningún subsidio. Esto último significa que dejaría sin efecto el sistema de bandas con el que se está eliminando gradualmente el subsidio a las gasolinas extra Ecopaís y diésel. Por supuesto. Ya vimos cómo lo manejó de mal el gobierno actual y nos llevó a un incendio social justamente en octubre del 2019. Es algo crucial que en la situación de la economía de nuestro país y la economía de la familia ecuatoriana no podemos quitar ningún subsidio. Ahora bien, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Estamos en un Estado que ya se ha administrado en escasez y eso lo sabemos hacer muy bien quienes venimos del emprendimiento y de hacer industria. Administramos en escasez permanentemente, pero también un Estado eficiente, que se cobren los tributos. Se habla, dato de la CEPAL, evasión tributaria de 4,000 millones de dólares al año, dato de la SENAE, defraudación aduanera de 470 millones al año. Entonces, nos dicen que ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Bueno, de hacer un Estado eficiente, que cobra lo que debe, pero que no siga asfixiando a los ciudadanos ecuatorianos. Paul, ¿qué propone usted hacer con los impuestos? ¿Hay que subirlos, hay que bajarlos, hay que mantenerlos tal como están? Hay que armar un plan de ordenamiento productivo del país, es decir, qué provincia y qué sabe producir, qué cantón y qué sabe producir. Para cada uno de esos productos estrella hay que diseñar una propuesta macro y microeconómica. 1, los insumos, por ejemplo, en el tema agrícola o el tema bananero, los insumos para el sector bananero que se importen desde el exterior, arancel 0. Hay que bajarle el impuesto a la renta y el impuesto y el IVA para esa producción. Hay que generar crédito al 2%, seguro agrícola, centros de acopio para la venta agrícola y además crédito adecuado al ciclo de producción. Es decir, necesitamos toda una propuesta de baja de impuestos, de arreglo, además acercamiento de las aduanas, todo un modelo macro y micro para impulsar la producción agrícola y en general, como en Cuenca, la cerámica y en general en el país, el turismo en Manabí, en general todas las actividades con una propuesta de reducción de impuestos. Javier, Paul Carrasco ha hecho referencia a una amnistía bancaria y también a la generación de trabajo dando un subsidio estatal que cubra parte del salario de los jóvenes. ¿Qué le parece estas ideas? Bueno, yo no soy proclive de un Estado que defina cómo debe la actividad privada desarrollarse. Lo que sí es que el Estado es el estratega fundamental de la sociedad y en sectores donde la actividad privada no esté atendiendo las necesidades de la ciudadanía, ahí tiene que intervenir. Por ejemplo, si hablamos del sistema financiero, nuestra propuesta es el Fondo para el Arranque Productivo, que la banca pública
pase a ser lo que debe ser, una banca de desarrollo, que se coloque un interés barato, y por barato me refiero a un interés sustentable. Por eso viene el reiterado llamado al presidente Moreno que pare con la venta del Banco del Pacífico. La mayor responsabilidad inmediata, urgente del próximo gobierno es reactivar la economía, y para eso necesitamos una banca pública. El Banco del Pacífico es un banco privado, pero que el dueño es el Estado ecuatoriano, somos todos los ecuatorianos, y necesitamos ese banco para colocar al 6% a 15 años plazo, dar las condiciones que se reactive la economía ecuatoriana. Paul, en cambio Javier Hervas propone generar empleo, pero sin una reforma laboral. ¿Se puede afrontar la creación de nuevas fuentes de trabajo con una normativa de mediados del siglo pasado? De ninguna manera. Hay que reformular, ¿sí? y protegiendo siempre los derechos, hay que reformular las leyes y protegiendo los derechos de los trabajadores e incentivando la producción. Pero al final, mire, lo que hay que hacer es darle un respiro a la gente. Entonces, la amnistía bancaria que estamos planteando implica 10 años reestructuración de sus deudas, 10 años al 1% del interés. Hay que darle posibilidad de que respire, y trabajo subsidiado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una moratoria negociada de la deuda externa, es decir, no pagamos la deuda externa y con esos recursos invertimos en la gente, en ustedes, porque Ecuador para los ecuatorianos primero, sin dejar de pagar las deudas. Esa es la diferencia, la experiencia de qué hacer y el cómo hacerlo. Si se aplicara esa moratoria que propone Paul Carrasco, Javier, no se podría generar ese proyecto que usted ha planteado y que refiere a inyección de liquidez a la economía a través de créditos de la Banca Internacional de Desarrollo, porque a un país que no paga no se le presta. En su propuesta, ¿de qué banca, de qué montos y a qué tasa estamos hablando que llegarían esos créditos? Y una precisión primero, Lenin. Yo no es que estoy diciendo que no se haga una reforma laboral. Yo lo que digo es que eso demora, y las urgencias de nuestro país requieren una gestión inmediata. Mientras se puede actualizar las leyes laborales de nuestro país en función de lo que la sociedad hoy en día necesita, no puedo esperar a que eso suceda para ya hacer gestión. Es urgente que hagamos gestión. En términos de justamente el acceso al crédito, las condiciones bancarias, en campaña electoral ya vemos cómo se genera tanto ruido que se consideran algunos candidatos cuál es la deuda legítima y la deuda ilegítima. Con ese discurso nos hacen perder a todos los ecuatorianos, porque la deuda del Estado ecuatoriano es responsabilidad del Ejecutivo, no importa qué gobierno lo haya contraído. Y cuando hablamos de las tasas de interés, aquí hablamos de captar a través de la Banca de Desarrollo Internacional, que es posible, yo he tenido las reuniones, al 1.8%, no al 18 años plazo, con la CAF, con el BID también al 0.6%. Paul, usted ha hecho referencia a una moratoria en el pago de la deuda. Si el país no cumple con sus obligaciones, se le cerrarían las líneas de crédito internacionales. Ya ha ocurrido. Y entonces, ¿cómo se cubre el déficit y cómo las obligaciones internas? No, pero por eso estamos planteando varias alternativas. Uno, todo lo que es títulos a valor futuro de las utilidades de las eléctricas, títulos a valor futuro de las utilidades de las telefónicas, monetarizar el oro, la plata, el cobre y el molibdeno que se encuentran bajo tierra para pasarlo a la Reserva Internacional. Es decir, hay medidas claras, la libre circulación de capitales en diferentes zonas y zonas de excepción tributaria. Yo le preguntaría a Javier directamente, ¿cuál es el procedimiento, Javier, para el cual desde la Presidencia de la República se sigue para ejecutar los programas, los planes y los programas que ustedes tienen, que tú tienes? ¿Cuál es el procedimiento? A ver, Javier, 30 segundos, respóndale esta pregunta que directamente le hace un contrincante, un candidato a la presidencia. Bueno, yo no tengo los años en política que tiene Paul para que me pregunte exactamente el procedimiento, pero lo que sí sé es a dónde llegar con las personas que sí conocen. A lo que le hace falta a nuestro país es ya un liderazgo en valores, no tanta confrontación, que no quiera un político cogerle en curva a un ciudadano que se involucre en política para hacer patria, porque ya es hora de un cambio para bien en nuestro país, que no sigan los mismos políticos de siempre llevándonos en esta situación de deterioro progresivo. Algunos nos quieren llevar al precipicio. Javier, ¿y usted quisiera hacerle quizás alguna pregunta directa? Perdón, Javier quisiera hacerle alguna pregunta directamente a Paul Carrasco.
Con total franqueza, Lenin, yo me candidatizo no para hacer ningún tipo de confrontación con ningún político ecuatoriano. Yo lo que quiero es unir al Ecuador, que nos han dividido. Algún tema, alguna propuesta que quizás no le quede claro, que tenga alguna duda y que diga, esto que está proponiendo Paul, la verdad es que no sé cómo lo desarrollaría, quisiera escucharlo un poco más. Claro, aquí el tema no es qué es lo que se proponga. Aquí el tema es el cómo lo vamos a hacer. Y en eso hemos sido categóricos en todos los temas. Siempre explicamos el cómo, en el tema económico, en el tema social. Y cualquier pregunta estoy siempre atento, dispuesto. Y es mi obligación como candidato siempre responderle a los ciudadanos ecuatorianos cualquier duda que exista. Bueno, 30 segundos, si tiene algo más que decir, Paul. Para cualquier cosa, el cómo es clave. Y cuando, de hecho, no es un problema de ser nuevo o no, se necesita conocer. Un presidente tiene que primero meter el plan o el proyecto en las empleadas para que se declare, o en la Secretaría de Planificación para que se declare prioritario. Luego ese proyecto tiene que ir al área requiriente, el ministerio requiriente. El ministerio requiriente tiene que pedir eso a la Presidencia de la República, pero antes tiene que haber una reforma al presupuesto y esa reforma al presupuesto debe constar la partida para el proyecto. El Ministerio de Finanzas manda a la Presidencia pide a la Secretaría Jurídica. Terminó su tiempo, Paul. Presenta. Solo esto le toma varios meses. Por eso la experiencia Paul, y la decisión. Terminó su tiempo. Aunque nos dijeron durante años que el sistema sanitario era referente internacional, no sabemos bien de qué cosa. La pandemia se encargó de dejar claro que era una mentira más de la Revolución Ciudadana. Javier Hervas, ¿cómo cambiamos esa situación y le garantizamos a la gente, a los ciudadanos, atención y medicinas? Bueno, ahí tenemos un común denominador en la gestión del Estado ecuatoriano hoy en día, que es cómo lo han politizado, y a través de ser politizado, cómo vemos tanto evento de corrupción. La salud es un claro ejemplo de cómo nos están robando el país en pandemia, con hermanas y hermanos ecuatorianos muriéndose. Corrupción y sobreprecio en las fundas de cadáveres, en mascarillas, medicamentos que se botan a la basura. Aquí nosotros tenemos las propuestas. Primero, hablar de una salud integral, no solamente de la atención, sino también de la prevención. Pero en este momento que hablamos de pandemia, un gobierno que ya con liderazgo consiga las vacunas, que no nos sigan hablando de 80.000, 86.000 vacunas. Somos 17 millones de ecuatorianos. Entonces, seamos prácticos. De esa manera no vamos a lograr nada. Se necesita liderazgo y también, por supuesto, atención primaria, que vayamos justamente con la prevención. La misma pregunta para usted, Paul Carrasco. ¿Cómo revertimos una situación en un sector como el de la salud bajo el mismo esquema y dándole más recursos o redistribuyendo la plata y administrando de forma eficiente? Hay que cambiar el modelo de gestión de la salud. Lo que necesitamos hacer es lo siguiente: territorializar la salud, llevarle a la gente, la salud a la gente, no la gente a la salud. Dividir los territorios urbanos en personas de 5.000 grupos y crear unas unidades de atención médica cercana. Esas unidades de atención médica cercana para la consulta, para la prevención, deberían atenderle vía red social para la consulta. Y ya lo tenemos. Usted ingrese a Facebook, Juntos Hospital en Tiempo Real, en Facebook, y usted verá la diferencia. Si sin ser gobierno lo hemos hecho y de forma gratuita, 345.000 personas atendidas, 1.700 casos salvados de COVID. Hágalo y vea que sin ser gobierno ya lo hacemos. Imagínese siendo gobierno. Vamos a una pausa y al volver, vacunación a la población contra el COVID-19, inseguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Regresamos nuevamente con Javier Hervas y Paul Carrasco en este debate presidencial rumbo a las elecciones de febrero. Manténgase en nuestra sintonía. En esta segunda parte del debate vamos a iniciar con Paul Carrasco. Ecuador, Colombia y Panamá son los tres países donde no se ha comenzado todavía con los procesos de vacunación contra el COVID-19. Paul, ¿cuál es el plan para garantizarle a la población una vacunación contra este virus? A ver, hay que hablarle la verdad a la gente. Hay un gobierno que ya deja todo un sistema de contratación y un modelo de distribución. Llegar y pensar que vamos a tener que cambiar eso y vamos a arreglar en pocos días nuevamente la distribución y el sistema de distribución, eso es mentira. Eso no pasa. Con toda la claridad hay que sostener ese modelo que ha venido diseñando el gobierno, mal o bien,
y tenemos que arreglarlo. Uno, por ejemplo, empezar a distribuir en las zonas de atención primaria. Necesitamos que la medicina vaya a la casa, no que la gente vaya a buscar la medicina. Eso es lo primero, ¿no? En las zonas de distribución primaria, en las zonas tienen centros de atención primaria y los subcentros. Y luego hay que plantearle a la empresa privada la posibilidad de que compre para sus trabajadores, compre y financie para sus trabajadores vacunas, bajo obviamente el permiso del Ministerio de Salud y la certificación de la vacuna por parte del Ministerio de Salud. Así masificamos la posibilidad. Terminó su tiempo, Paul. Javier, ¿en el proceso de vacunación debe intervenir el sector privado o se debe continuar con la idea que propone el actual gobierno, es decir, un monopolio estatal? En todo lo que sea posible, en buena hora que participe el sector privado para que aporte eficiencia y también gestión. Hablamos que somos 17 millones de ecuatorianos. Menos de los ciudadanos de menos de 14 años no deben vacunarse, esa es la recomendación de la OMS. Ahí quedamos 12 millones de ecuatorianos, tenemos que vacunar el 90% de la población, 11 millones de ecuatorianos. Se habla de un refuerzo. Eso quiere decir que tenemos que hacer 22 millones de vacunas. Esas cifras, ¿tiene el Estado ecuatoriano la capacidad? Son 3.300 centros públicos de atención de salud. De tal manera que la invitación, sí, sin duda, que participe la empresa privada y como debe ser la salud, siempre en un esquema de solidaridad. Nuestra propuesta, por cada 100 vacunas que traiga la empresa privada, 10 al Estado. El Estado tiene que garantizar con este aporte y también con su propio presupuesto la vacunación de toda la ciudadanía ecuatoriana. Javier, según UNICEF, el 37.6% de la población se encuentra en situación de pobreza. Si solo 10 vacunas de cada 100 que traiga el sector privado van para el Estado, casi un 28% de la población se quedaría sin acceso a ella porque no tendría cómo pagar. No, pues que el Estado tiene que garantizar la vacuna a muchos ciudadanos que no tienen el dinero para comprarse la comida el día de mañana. De tal manera que por supuesto que el Estado de su presupuesto tiene que dar vacunación gratuita. Aquí lo que hablo es que la empresa privada también pueda traer y cada vez que traiga el 10% también dé al Estado ecuatoriano. Y usted, Paul, ¿podría darnos más detalles sobre lo que considera debería ser la intervención del sector privado en el proceso de vacunación? A ver, lo que estamos planteando es que el sector privado, la mediana, la gran empresa, la grande empresa, sí, lo que hagan es montar un sistema de compra directa con el permiso del Ministerio de Salud. Esa compra directa tiene que ir con un proceso de financiamiento a los trabajadores. Es decir, la idea es que tiene la posibilidad el ciudadano de escoger la vacuna del Ministerio de Salud o la de la empresa privada de su patrono, que le ofrece un financiamiento a largo plazo, a mediano o a largo plazo. Es una alternativa para cubrir el costo, para de hecho que la empresa privada ayude a subsidiar, pero sobre todo la idea es que podamos tener más vacunas en menos tiempo y más distribución y mejor manera para que ustedes tengan cercanía a la vacuna. Paul, para combatir la inseguridad ciudadana, unos ofrecen incremento de penas, otros la posibilidad de portar armas. ¿Cómo abordamos el tema de la violencia que tiene distintas aristas y que afecta a la sociedad toda? Yo creo que lo que hay que estructurar es un modelo participativo de una gran red. 80.000 guardias de seguridad privada, que hay que garantizarles su derecho, ¿no? Sus derechos porque laborales sobre todo. 10.000 policías metropolitanos y municipales, 50.000 policías. Si a eso, ¿sí?, bajo la coordinación de la policía, si a eso le sumamos que los ciudadanos cuiden su barrio a través de las unidades de policía y control comunitario, realmente vamos a tener una gran red nacional de cuidado, ¿sí?, conectado bajo el liderazgo de los consejos cantonales de salud y obviamente de la policía. Y esto acompañado con los taxistas. Porque, mire, en varias partes del país los taxistas ya tienen cámaras o tienen el botón de pánico, es decir, tienen un sistema de conexión con el 911. Ellos deberían ser los ojos para detectar lugares de delincuencia. Esta gran red le pone a los delincuentes contra la pared. Ganaderos y camaroneros piden que se agilite la entrega de permisos para portar armas porque la policía no llega ni se alcanza para brindar seguridad. De llegar al poder, Javier, ¿dispondría usted la entrega de permisos que se encuentran autorizados y regulados por normas que están vigentes pero no se cumplen? Bueno, pero de hecho ya tienen
la posibilidad de la tenencia de armas. Aquí lo que está hablando es del porte de armas, en lo cual estoy totalmente en desacuerdo. La policía es el pueblo armado. Aquí lo que tenemos es que fortalecer a la policía. Pero antes de eso, estructuralmente el problema es justamente la seria situación económica. Primero reactivemos la economía, pero por supuesto siempre van a haber bandas delincuenciales. A esas bandas, ese combate al microtráfico que tanto afecta a nuestra juventud, potencializar, capacitar y dotar de herramientas tecnológicas y equipos a la Policía Nacional para que con sus unidades de inteligencia puedan hacer ese combate al crimen organizado que afecta sin duda a la población. Primero, reactivemos la economía. Paul, usted ha dicho que para combatir la corrupción impulsaría la creación de tribunales con jueces sin rostro, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado que los juicios con jueces sin rostro viola el debido proceso legal. Entonces, ¿en qué queda la propuesta? Bueno, nosotros primero lo que vamos a hacer es una consulta popular y le vamos a consultar a la gente. ¿Sí? Es necesario que para ciertos casos, sobre todo los de corrupción pública y políticos que roban, es necesario un juez sin rostro. De acuerdo, hay una serie de connotaciones internacionales y jurídicas. Sin embargo, nosotros estamos clarísimos que habrá un grupo de profesores que escojan, de profesores universitarios de las facultades de jurisprudencia sorteados, que serán quienes conozcan realmente quiénes son los jueces. Nada más, pero lo que necesitamos es evitar que los ladrones, los políticos ladrones y los funcionarios públicos coimados, esos no puedan presionar ni amenazar al juez. Y un mecanismo es a través de la consulta popular con varios elementos que vamos a plantear en esa consulta, como la pena, la cadena perpetua, como el tema de la muerte civil para los políticos que han robado. ¿Cómo constitucionalizada en el Ecuador, pero sobre todo, cómo se recupera lo robado? Nosotros en nuestra propuesta hablamos que con la tecnología tener un Estado, un gobierno que gestione un Estado con transparencia. Transparencia en los procesos de contratación pública, transparencia en todos los procesos de uso y desembolso de fondos públicos, a través de esa transparencia que los ciudadanos nos involucremos y que nos convirtamos en veedores de esa gestión del Estado. Y aquí también una propuesta que justamente la planteé el día de ayer en el debate, que es buscar traer modelos en los cuales hablemos del jurado popular, el jurado ciudadano, que en delitos de corrupción no dejemos únicamente a un juez, que lamentablemente muchos jueces han demostrado eventos de corrupción y haber sido comprados por esa corrupción de los políticos que se convierte luego en corrupción del sistema judicial. Que el jurado ciudadano es el que pueda justamente dar ese veredicto de culpabilidad o inocencia de ese político corrupto. Paul, 30 segundos para incentivar a los ecuatorianos a que se ocupen de la política. Estamos a las puertas de un proceso electoral y nos estamos jugando el futuro. Ecuatorianos y ecuatorianas, miren, es fundamental que ustedes por primera vez en un proceso histórico escojan por las propuestas, porque hay decisión, porque hay liderazgo en la propuesta, porque hay una persona que conoce los procedimientos internos y puede cambiarlos, porque conoce los territorios. Es decir, yo no ando pidiendo el voto. Y miren, no se trata de pedir el voto, se trata, ciudadanos, de que por primera vez, con un buen número de candidatos, escojan la propuesta. Y estoy seguro que si escogen la propuesta estaremos allí. Javier, es necesario votar históricamente de forma correcta. Perdón y gracias, Lenín. Javier, una invitación en 30 segundos al voto responsable. A mis hermanas y hermanos ecuatorianos, tenemos una oportunidad de oro este próximo 7 de febrero de recuperar nuestro país, el Ecuador verdadero, de trabajo, de oportunidades y de valores, y que no sea una minoría corrupta y mediocre la que siga gobernando nuestro país. Un país bendecido. Yo lo que veo es un Ecuador productivo, un Ecuador de oportunidades, que con un liderazgo sano tenemos todo para convertirnos en una potencia productiva. Agradecemos a Paul Carrasco, candidato por el movimiento Juntos Podemos, y a Javier Hervas, candidato por Izquierda Democrática, por esta exposición y confrontación también de ideas aquí en Contacto Directo. Confiamos en que permitirá a la ciudadanía contar con mayores elementos para decidir su voto frente al proceso que se desarrollará el próximo 7 de febrero. Una pausa y volvemos.
Momento de despedir Contacto Directo, pero vienen más noticias en Televistazo en la Comunidad. Gracias por su sintonía. Mañana, una vez más, las entrevistas 6:55 por Ecuavisa.